Mi esposo y sus amigos organizaron una broma para mi cumpleaños. Me vendaron los ojos, me abandonaron en una gasolinera abandonada y se fueron riendo. Nunca regresé a casa. Cuando presentaron el informe de persona desaparecida, yo ya estaba navegando hacia Europa. 3 años después, me volvieron a ver en el yate de un multimillonario, como su esposa. Encontré el correo electrónico 3 días antes de mi cumpleaños número 35. Mis dedos se congelaron sobre el teclado, mientras miraba fijamente la pantalla de la computadora compartida de nuestra oficina en casa. Una ola fría recorriéndome por completo. EMTT había olvidado cerrar su cuenta, algo que nunca hacía. El mensaje de Phoebe brillaba en el monitor con una claridad enfermiza. No puedo esperar hasta este fin de semana. Cuando ella esté fuera del panorama, finalmente podremos dejar de escondernos. El hilo de correos se extendía por 3 años. 3 años completos de mentiras mientras yo cocinaba sus comidas, lavaba su ropa y sonreía en las fiestas de la empresa. Evidencia tras evidencia se desplegaba ante mis ojos mientras desplazaba a través de mensajes íntimos, confirmaciones de hotel y fotografías que nunca podría borrar de mi mente. Mis manos temblaban mientras reenviaba todo a mi cuenta de correo personal, esa de la que EMTT no sabía nada. Antes de continuar con este viaje de traición, resiliencia y reinvención, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad de sobrevivientes y triunfadores. Si te sientes atraído por historias de mujeres que se niegan a ser definidas por la crueldad de otros, considera suscribirte. No cuesta nada y te conecta con miles de personas que entienden que a veces la mejor venganza es vivir bien. Ahora, volvamos al momento del descubrimiento. Escuché su llave en la puerta principal y rápidamente cerré el navegador, con el corazón martilleando en mi pecho. Cuando entró, lo saludé con el mismo beso que le había dado durante los 12 años de matrimonio. Nunca sospechó que algo había cambiado fundamentalmente. Trabajaré hasta tarde otra vez mañana, dijo casualmente, durante la cena, sin mirarme a los ojos. Fecha límite de un gran proyecto. Asentí, observándolo enrollar pasta alrededor de su tenedor. Por supuesto, cariño, entiendo. La mentira se deslizó de sus labios tan fácilmente como el aire. Me pregunté cuántas fechas límite de grandes proyectos habrían sido noches en la cama de Phoebe. Esa noche, me acosté a su lado, mirando al techo, con la mente acelerada. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible? ¿Qué había hecho para merecer esta traición? Las preguntas se disolvieron en una claridad singular. Merecía algo mejor. El día siguiente trajo una respuesta que no esperaba. Salí temprano del trabajo, enferma del estómago por el estrés y la falta de sueño. Nuestra casa se encontraba al final de un tranquilo callejón sin salida suburbano, de esos con céspedes bien cuidados y garajes para 2 autos. Me estacioné en la entrada vacía del vecino en lugar de la nuestra, cuando vi el auto de EMTT estacionado, frente a la casa horas antes de lo que debería haber estado en casa. Me acerqué por la entrada lateral y escuché voces desde el patio trasero. La risa de EMTT resonó, seguida por otras. Agachándome debajo de la ventana del comedor, me asomé por encima del alféizar. 4 personas holgazaneaban alrededor de nuestra mesa del patio, bebiendo el costoso bourbon que le había regalado a EMTT para Navidad. EMTT, Phoebe y sus 2 amigos más antiguos, Finn y Luca. La esposa de Luca, esa, no estaba allí. Probablemente en casa, tan despistada como lo había estado yo. ¿Entonces está decidido?, decía Finn, su voz ligeramente arrastrada. La sorpresa de cumpleaños. ¿Estás seguro de que esto no es demasiado cruel?, preguntó Luca, aunque su tono estaba subrayado por una sonrisa burlona. EMTT negó con la cabeza. Es perfecto. Vendamos los ojos. Conducimos por 1 hora y la dejamos en esa gasolinera abandonada en la ruta 16. Para cuando encuentre el camino de regreso, habrá captado el mensaje. El mensaje de que has terminado de jugar a la casita con tu aburrida esposa, añadió Phoebe, deslizando su mano sobre el muslo de EMTT. Mi estómago se tensó cuando él se inclinó y la besó allí mismo en nuestro patio trasero, en los muebles del patio que yo había elegido. Ha estado tan pegajosa últimamente, suspiró EMTT, siempre haciendo preguntas, queriendo saber dónde he estado. Esto la sacudirá lo suficiente como para que cuando le diga que quiero el divorcio, no lo combata. Phoebe sonrió radiante. Y entonces finalmente podremos dejar de escondernos. Adiós, esposa problemática. Finn levantó su copa y todos chocaron las suyas en acuerdo, riendo. Me hundí debajo de la ventana, con la espalda contra el revestimiento, el corazón latiendo en mis oídos. No solo estaban planeando humillarme, estaban conspirando para quebrarme. Esa noche, cuando EMTT vino a la cama oliendo a bourbon y traición, ya había tomado mi decisión. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas mientras miraba mi maleta abierta escondida en la parte trasera del armario. Durante 2 días había reunido silenciosamente elementos esenciales, documentos, fotografías, las joyas de mi abuela. Había estado retirando nuestro dinero de emergencia de la cuenta conjunta en pequeñas cantidades, $5,000 en total. Tendría que ser suficiente. Mis manos temblaban ligeramente mientras cerraba la maleta y la volvía a empujar a su escondite. En la cocina, Emmet estaba preparando café, silbando sin melodía. Buenos días, Sol, dijo. ¿Emocionada por tu cumpleaños mañana? Mucho, dije, forzando una sonrisa. ¿Alguna pista sobre lo que has planeado? Eso arruinaría la sorpresa. ¿No crees?, asentí aceptando la taza de café que me entregó. Supongo que sí. A lo largo del día, me moví como un fantasma, diciendo adioses silenciosos a todo lo que no me llevaría. El jarrón de porcelana de nuestra luna de miel,
la manta que mi madre había tejido. Preparé la cena favorita de EMTT esa noche, asado, de carne, papas asadas y zanahorias. Elogió la comida sin tener idea de la tormenta que se gestaba dentro de mí. Después de la cena, pregunté casualmente, ¿Finn y Lucas se unirán a nosotros para la sorpresa de mañana? Se encogió de hombros. ¿Por qué? Solo curiosidad. Ha pasado un tiempo desde que todos salimos juntos. Más tarde, con la ducha funcionando, llamé a un Uber para que me recogiera en la gasolinera de la ruta 16 alrededor del mediodía. El conductor dudó por la ubicación, pero aceptó después de que le ofrecí un pago extra. Esa noche, permanecí despierta junto a EMTT, memorizando los patrones del techo, escuchando su respiración uniforme. El hombre que había amado, con quien había construido una vida, estaba planeando descartarme como basura. Lágrimas silenciosas empaparon mi almohada. Amaneció en mi cumpleaños número 35. Me levanté e hice panqueques con fresas y crema. Batida, su favorito. EMTT bajó las escaleras, sonriendo. «Feliz cumpleaños, nena», dijo, besando mi mejilla. «Tengo algo especial planeado». «No puedo esperar», respondí con voz firme. A las 11:00 sonó el timbre. Finn y Luca estaban sonriendo en el porche. No Phoebe. Demasiado obvio. «Feliz cumpleaños, Ella», Finn dijo entregándome un pañuelo de seda. Reconocí la ironía al instante. Esta sería mi venda. «Es hermoso», dije, pasándolo entre mis dedos. «¿Por qué no te lo pones?», preguntó Luca. «EMTT quiere que lo uses para la sorpresa». Sonreí y le entregué el pañuelo a EMTT, dándole la espalda. «¿Me harías los honores, cariño?». La suave tela cubrió mis ojos. EMTT lo ató con seguridad. Sus manos se demoraron. «¿Lista para la mejor sorpresa de cumpleaños de tu vida?», susurró. «Absolutamente lista», dije, sonriendo de verdad por primera vez en días. «Ya casi llegamos», anunció Emmett mientras el auto reducía la velocidad. La venda seguía puesta, pero había contado los minutos. 47, desde que salimos de casa. Tiempo suficiente para desorientarme. La puerta se abrió. EMTT me ayudó a salir. La grava crujía bajo mis pies. El olor a gasolina y polvo golpeó mi nariz. Habíamos llegado. «¿Lista para tu sorpresa?», preguntó Finn, apenas conteniendo su risa. «No puedo esperar», dije con firmeza. Manos ásperas me hicieron girar. Probablemente de Lucas. Tropecé a propósito. Luego, con teatralidad, EMTT me quitó la venda. La gasolinera abandonada lucía aún más desolada de lo que había imaginado. Las ventanas rotas se abrían como dientes faltantes en el edificio desgastado. Letreros descoloridos anunciaban marcas de cigarrillos que no habían existido durante años. Estábamos al menos a 5 millas del edificio ocupado más cercano. «¡Sorpresa!», gritaron los 3 hombres, doblándose de risa. Forcé una expresión de confusión en mi rostro. «No entiendo qué está pasando». «Es una prueba», dijo EMTT, sus ojos fríos a pesar de su sonrisa, «para ver si eres tan ingeniosa como siempre afirmas ser». Finn sostuvo en alto mi teléfono celular, que habían tomado de mi bolso antes de salir de la casa. «Sin trampas. No pueden hablar en serio», dije, dejando que mi voz temblara. «¿Van a dejarme aquí?». «No te preocupes», intervino Luca. «Alguien pasa eventualmente». Los 3 retrocedieron hacia el auto, todavía riendo. Conté con lo que vendría a continuación, su absoluta confianza en mi impotencia. «EMTT, por favor», grité, la imagen perfecta de la desesperación. «No hagas esto. Es mi cumpleaños». Su vacilación fue breve pero notable, un destello de algo casi como culpa, antes de que Finn le palmea el hombro. El momento pasó. «Encuentra tu camino a casa, Ella», llamó EMTT. «Te veremos cuando sea». La puerta del auto se cerró de golpe. El motor rugió a la vida. El polvo se arremolinó a mi alrededor mientras se alejaban, sus risas desvaneciéndose en la distancia. Esperé hasta que su auto desapareció en el horizonte, antes de permitir que mi rostro se relajara. Luego miré mi reloj. 11:47 am. Mi Uber llegaría en 13 minutos. Caminé hacia la parte trasera del edificio abandonado donde estaría oculta desde la carretera. Allí, me quité la bota derecha y saqué el rollo de dinero de emergencia que había escondido. $800 para ayudar a financiar mi escape. Me cambié rápidamente de mi atuendo de cumpleaños a unos jeans, una camiseta lisa y una gorra de béisbol que había escondido en mi bolso grande. Esa mañana, exactamente al mediodía, un sedán azul entró en la gasolinera. El conductor miró nerviosamente antes de verme emerger de detrás del edificio. «Señora Reynolds», llamó, usando el nombre falso que le había dado. «Soy yo», respondí con un saludo. «Gracias por venir hasta aquí». «No hay problema», dijo, aunque sus cejas fruncidas sugerían lo contrario. «¿A dónde vamos ahora?». «Casa de empeños Marston, en el centro», asintió, y nos alejamos de la gasolinera, lejos de la vida que estaba dejando atrás. El señor Marston tenía unos 70 años, con manos artríticas y ojos amables que habían visto todas las formas de desesperación. Su tienda olía a madera vieja y pulidor de metales. «¿Qué puedo hacer por usted hoy, señorita?», preguntó mientras me acercaba al mostrador. Saqué el collar de perlas de mi abuela, mi anillo de compromiso, mi alianza de matrimonio y los pendientes de esmeraldas que AMT me había dado para nuestro 10º aniversario. Los coloqué todos sobre el mostrador de cristal. «Necesito saber cuánto valen», dije, con la voz notablemente firme. El señor Marston me estudió por encima de sus gafas de media luna, viendo más de lo que yo quería mostrar. En silencio comenzó a examinar cada pieza. «Esta es joyería fina», comentó, sosteniendo el anillo de compromiso a la luz. «Joyas de familia, algunas de ellas». «Lo admito», dije. Él asintió, sin hacer más preguntas. Después de un examen cuidadoso, nombró una cifra que era justa.
Más que justa, en realidad. Puedo ofrecerle 7,000 por todo el lote, dijo, aunque sospecho que significan más para usted que el dinero. Tragué con dificultad. Ya no, algo en mi expresión debió hablar por sí solo. El señor Marston desapareció en la trastienda y regresó con algo inesperado, una pequeña pistola. Normalmente no hago esto, dijo en voz baja. Pero una mujer que viaja sola debería tener protección. La empujó suavemente a través del mostrador. Está registrada y es legal. Considérelo un descuento en las joyas. Miré el arma y luego a él. ¿Cómo supo que me estaba yendo? 30 años en este negocio, respondió con una sonrisa triste. Conozco la mirada de alguien que necesita un nuevo comienzo. Acepté tanto el dinero como la pistola, metiendo esta última profundamente en mi bolso. Gracias. Él asintió una vez. Buena suerte donde quiera que vaya. La estación de autobuses zumbaba con actividad por la tarde, mientras compraba un boleto para la ciudad de Nueva York. El autobús nocturno me llevaría allí por la mañana, tiempo suficiente para tomar mi vuelo internacional. Me senté en la esquina trasera de la sala de espera, gorra de béisbol baja, observando la entrada. Parte de mí todavía temía que EMTT descubriera mi plan, que entrara tempestuosamente para arrastrarme a casa. Pero a medida que pasaban las horas y se acercaba la hora de abordar, comencé a creer que realmente podría escapar. El autobús salió de la estación al anochecer, mientras las tiendas familiares y las señales de tráfico de mi ciudad natal se desvanecían en la oscuridad. Sentí algo inesperado. Alivio lavándome en poderosas olas. No más fingir, no más lágrimas silenciosas, no más preguntarme cuándo vendría la próxima mentira. En Nueva York usé un cibercafé para hacer el check-in de mi vuelo e imprimir mi tarjeta de embarque. Lo había reservado usando mi apellido de soltera, Isabella Chen, y pagado en efectivo a través de una agencia de viajes que atendía a clientes que preferían el anonimato. El vuelo a París no era directo, incluía una escala en Islandia, haciéndome más difícil de rastrear. La seguridad en JFK apenas miró mi pasaporte. El regalo del señor Marston había sido enviado con seguridad a un apartado postal francés que había organizado en línea. En cuestión de horas estaba en el aire, viendo cómo América desaparecía bajo las nubes y la distancia. El albergue parisino estaba en Montmartre, desgastado pero limpio, con un baño compartido y una cama estrecha que chirriaba con cada movimiento. Me senté en su borde esa primera noche, escuchando los sonidos desconocidos de la ciudad que se filtraban por la ventana. Las conversaciones en francés resonaban desde la calle de abajo. Alguien estaba tocando un acordeón en la distancia. El olor a pan fresco de la panadería de abajo se adhería a todo. Lo había hecho. Realmente había escapado. Mis manos temblaban mientras abría el teléfono desechable que había comprado en el aeropuerto, sin llamadas, sin mensajes de texto. EMTT probablemente estaba recién llegando a casa, esperando encontrarme humillada, derrotada y lista para aceptar cualquier migaja de vida que estuviera dispuesto a ofrecer. Pero yo estaba aquí, a un océano de distancia, libre. El terror me agarró de repente. ¿Qué había hecho? No tenía trabajo, ni un plan real, fondos limitados y apenas hablaba el idioma. Estaba completamente sola en un país extranjero. Pero, de nuevo, ¿no había estado sola durante años? Casada, pero aislada. Presente, pero invisible. Caminé hacia la ventana y la abrí, dejando que el fresco aire nocturno parisino acariciara mi rostro. La Basílica del Sacré-Cœur brillaba blanca contra el cielo oscuro, un faro en la colina. En algún lugar en la distancia, alguien se rió, un sonido genuinamente alegre. Por primera vez en años me permití imaginar un futuro moldeado por mis propias manos. El pensamiento era aterrador, era emocionante, era mío. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de mi habitación en el albergue, iluminando partículas de polvo que bailaban en el aire. Había estado en París durante 2 semanas, y mis recursos se estaban agotando más rápido de lo que esperaba. La noción romántica del escape había chocado con la realidad de ser extranjera con habilidades lingüísticas limitadas y sin historial laboral. Esa mañana, entré en la tercera agencia de empleo que había visitado esa semana. Mi currículum era escaso, deliberadamente. No podía arriesgarme a que Emmet me encontrara alguna vez. Isabella Chen, llamó la recepcionista, estropeando mi apellido de soltera con un acento francés. La entrevistadora, Madame Rousseau, era una mujer severa, con una postura impecable y cabello plateado recogido en un moño apretado. Miró mi documentación con los labios fruncidos. Tu francés es mínimo, señaló en un inglés fuertemente acentuado. Estoy aprendiendo, respondí rápidamente. Levantó una ceja perfectamente formada. ¿Y tu experiencia? Trabajo administrativo, respondí vagamente. Soy organizada, puntual y aprendo rápido. Me estudió por un largo momento, luego suspiró. Tenemos una posición, recepcionista en Lambert Financial. Necesitan a alguien que hable inglés para sus clientes internacionales. Mi corazón saltó. ¿Financiero? Pregunté, esperanzada. No te emociones. Contestarás teléfonos y saludarás a los clientes. Contrato temporal de 3 meses. Si les gustas, quizás se vuelva permanente. Asentí ansiosamente. ¿Cuándo puedo empezar? Lambert Financial ocupaba el 3er piso de un edificio modesto en el 8º distrito. La oficina era más pequeña de lo que esperaba. Solo 15 empleados. Mi escritorio estaba cerca de la entrada. Una fortaleza de madera pulida que me separaba de los visitantes. Bonjour, Lambert Financial. Practicaba cada mañana antes de que abriera la oficina, tratando de perfeccionar mi acento. Comment puis-je vous aider? Mi supervisora inmediata, Giselle, inicialmente fue fría conmigo. Otra, americana tomando un trabajo que un francés podría
haber ocupado, pero se ablandó ligeramente cuando vio mi determinación. Tu pronunciación, dijo una tarde, haciendo una mueca mientras destrozaba el nombre de un cliente por teléfono. Necesita trabajo. Después de colgar, añadió, déjame ayudarte. Durante el almuerzo, mientras otros iban a cafés cercanos, Yacel comenzó a enseñarme francés correcto, corrigiendo mi gramática y pronunciación entre bocados de su sándwich. A cambio, me quedaba tarde para ayudarla con informes en inglés. Por la noche, asistía a reuniones gratuitas de intercambio de idiomas en una librería local. Allí, rodeada de expatriados y locales, practicaba conversación y gradualmente formaba un pequeño círculo social, teniendo cuidado de nunca revelar demasiado sobre mi pasado. Mi pequeño apartamento estudio, alquilado con el último de mi dinero de la casa de empeños, se convirtió en mi santuario. Cada noche anotaba nuevas palabras francesas que había aprendido, repitiéndolas hasta que se sentían naturales en 1900. Mi lengua. El idioma se convirtió en mi armadura. Cada nueva frase un ladrillo en el muro entre mi pasado y mi presente. A los 3 meses de mi contrato, noté algo extraño mientras clasificaba el correo. Una factura de un cliente importante había sido duplicada, y Lambert Financial la había pagado 2 veces, un error de casi $40,000. Dudé, inseguro de si era mi lugar decir algo, pero el número de factura duplicado me molestaba. Disculpe, dije, golpeando suavemente en la puerta de la oficina de Philippe Lambert, el fundador y CEO de la compañía. Noté algo en las cuentas que podría ser importante. Levantó la vista, sorprendido de ver a la recepcionista en su puerta. Cuando expliqué el doble pago, su expresión cambió de molestia a interés. Al día siguiente, Lambert Financial recuperó el pago duplicado y recibí algo inesperado, un ascenso a asistente administrativa. Tienes buena vista, me dijo Philippe, necesitamos eso. Mi nuevo rol me dio acceso a informes financieros, carteras, de clientes y estrategias de inversión. El lenguaje de las finanzas me volvió fácilmente. Los números siempre me habían tenido sentido de una manera que las personas a veces no. Mientras archivaba informes y organizaba datos, absorbía todo lo que podía sobre los mercados europeos. A los 6 meses de mi nueva vida, había establecido una rutina. Trabajo durante el día, lecciones de francés o estudio tranquilo por las noches. Los fines de semana exploraba París sola, encontrando consuelo en el anonimato. Ocasionalmente, me despertaba de pesadillas donde EMTT me encontraba, arrastrándome de vuelta a una vida de humillación. Me incorporaba de golpe, con el corazón acelerado, antes de recordar el océano entre nosotros. Un martes lluvioso, preparé la sala de conferencias para una reunión con un cliente. Mientras arreglaba vasos de agua y bloc de notas, Felipe entró con Giselle y 2 asesores senior. Isabela, ¿podrías traer la cartera Mercer cuando tengas un momento? Pidió Fipe. Asentí y recuperé el archivo. Mientras lo colocaba sobre la mesa, noté algo en la estrategia de inversión que activó una alarma en mi mente. ¿Será todo? Pregunté, girándome para irme. Sí, gracias, respondió Philippe. Dudé en la puerta, con la mano en el pomo. El error era evidente para mí. Estaban recomendando una inversión significativa en un sector que, según los informes que había estado archivando durante semanas, mostraba claros signos de inestabilidad. Perdón, dije volviéndome, pero no pude evitar notar la estrategia de inversión en telecomunicaciones. Hay un informe de la semana pasada que muestra 3 grandes empresas europeas de telecomunicaciones enfrentando desafíos regulatorios. El momento podría ser problemático. La sala quedó en silencio. Las asistentes administrativas no comentaban sobre la estrategia de inversión. El informe está en la carpeta azul, tercer gabinete, segundo cajón, añadí, y luego cerré la boca. Después de una pausa angustiosa, Felipe abrió su maletín y sacó el mismo informe que había mencionado. Lo estudió, y luego me miró con los ojos entrecerrados. ¿Lees todos los informes que llegan a tu escritorio? Sí, señor, admití. Los encuentro educativos. Una reunión con un cliente no era el lugar para esa conversación, así que fui despedida con un gesto. Pasé el resto del día segura de que sería despedida. En cambio, Philippe me llamó a su oficina después del horario laboral. ¿Cuánto sabes sobre mercados financieros? Preguntó sin preámbulos. Más de lo que debería saber una recepcionista, admití. Menos de lo que me gustaría. Se me hacía más fácil que explicar mi vida anterior. Siempre he sido buena con los patrones y los números. Philippe se reclinó en su silla. La cuenta Mercer es importante para nosotros. Tu observación de hoy nos salvó de una recomendación potencialmente embarazosa. Hizo una pausa. ¿Estarías interesada en más responsabilidad aquí? ¿Qué tipo de responsabilidad? Análisis, investigación, entre bastidores, por supuesto. Tu francés no está del todo listo para roles frente a clientes. Por primera vez en meses, sentí algo nuevo, un destello de genuina ambición. No solo supervivencia, sino propósito. Me encantaría, respondí. Esa noche, mientras caminaba a casa a lo largo del Sena, las luces de París se reflejaban en el agua como estrellas. Por primera vez desde que llegué, no sentí que estaba, simplemente escondiéndome. Isabella Chen, la mujer en la que me estaba convirtiendo, acababa de dar su primer paso real hacia adelante. Ya no estaba huyendo del pasado, estaba caminando firmemente hacia algo nuevo. Me detuve en el Pont des Arts, viendo los barcos deslizarse debajo de mí. En algún lugar al otro lado del océano, EMTT probablemente creía que estaba rota, derrotada, quizás incluso muerta.
No podía imaginar lo que estaba construyendo aquí, ladrillo a ladrillo cuidadoso, una vida completamente fuera de su alcance. A los 6 meses de mi nuevo rol como analista financiera en Lambert Financial, Felipe me llamó a su oficina. Un hombre que no reconocí estaba sentado frente a su escritorio, alto, con cabello entrecano. Vestía un traje azul marino perfectamente a medida que hablaba de riqueza sin gritarlo. Isabela, este es el señor Tanner Reed, dijo Philip, usando el nombre al que ahora respondía sin vacilación. Es el CEO de Atlantic Meridian Shipping. Señor Reed, esta es Isabela Chen, la analista que mencioné. Tanner Reed se puso de pie para estrechar mi mano. Su agarre era firme, sus ojos azules evaluándome con curiosidad abierta. El señor Lambert me dice que tienes un talento inusual para detectar tendencias del mercado, dijo, su acento americano, inconfundible. Algo sobre ver patrones que otros pasan por alto. Sonreí cortésmente. Solo presto atención a los detalles. Isabela organizará la revisión de tu cartera, explicó Fipe. Atlantic Meridian está expandiendo sus operaciones europeas y necesitan nuestra experiencia en oportunidades de inversión locales. Asentí, aceptando la asignación con desapego profesional. Era la cuenta más grande que me habían dado jamás, una señal de la creciente confianza de Felipe. Mientras me giraba para irme, Tanner Reed volvió a hablar. El informe de la semana pasada sobre el mercado asiático muestra que eres meticulosa. Rara vez encuentro ese nivel de detalle. Me detuve, sorprendida. No sabía que mi trabajo había circulado fuera de la empresa. Gracias, señor Reed. Durante las siguientes semanas, me sumergí en la cartera de Atlantic Meridian. Era una empresa masiva con tentáculos que se extendían por todo el mundo. Barcos, portacontenedores, terminales portuarias, inversiones en infraestructura marítima. Cuanto más aprendía sobre sus operaciones, más fascinada me sentía. Había una belleza matemática en la forma en que la empresa movía mercancías por todo el planeta con precisión cronometrada. Cada vez que Tanner visitaba nuestras oficinas para actualizaciones, pedía específicamente mi presencia en las reuniones. Mi francés había mejorado lo suficiente como para seguir las conversaciones complejas, aunque todavía prefería presentar mis hallazgos en inglés. Estas inversiones en puertos del norte de África parecen prometedoras a primera vista, le expliqué durante una presentación, pero hay señales de inestabilidad política que podrían afectar los rendimientos a mi largo plazo. Tanner observaba atentamente mientras desglosaba los números, haciendo preguntas perspicaces que demostraban su agudo intelecto. Un jueves por la tarde, después de una reunión particularmente productiva, me sorprendió al preguntar, ¿cenas conmigo esta noche, Isabel? Me gustaría discutir algunas ideas adicionales. Dudé. Durante mi año en París, había evitado cuidadosamente cualquier interacción personal con hombres. Las cicatrices emocionales de la traición de EMTT seguían siendo profundas. Es estrictamente profesional, añadió notando mi vacilación. Pero entenderé si prefieres mantener las cosas dentro del horario laboral. Lo estudié por un momento. Tanner Reed era innegablemente atractivo, probablemente en sus 50, con ese tipo de confianza tranquila que solo viene con el éxito genuino. Pero no era su apariencia lo que me intrigaba, sino su mente. En nuestras interacciones limitadas, me había tratado con un respeto que rara vez había experimentado en mi vida profesional anterior. De acuerdo, respondí finalmente. Cena profesional. Eligió un pequeño bistró en Saint-Germain-des-Prés, elegante pero no ostentoso. Durante la cena, nuestra conversación se centró inicialmente en estrategias de inversión y tendencias del mercado, pero a medida que la noche avanzaba, se volvió más personal. ¿Qué te trajo a París, Isabela?, preguntó mientras tomábamos el postre. Lambert mencionó que llegaste hace poco más de un año. Mantuve mi respuesta vaga, repitiendo la historia que había perfeccionado. Necesitaba un cambio. América ya no se sentía como mi hogar. Entiendo la sensación, dijo, sorprendiéndome. Pasé la mayor parte de mi vida adulta entre un lugar y otro. A veces me pregunto si alguna vez tuve un verdadero hogar. Había una melancolía en su tono que resonó conmigo. ¿Y Atlantic Meridian?, pregunté, desviando la conversación de mi historia. ¿Cómo llegaste a dirigir una empresa naviera? Se rió suavemente. Por accidente, en realidad. Comencé en finanzas, igual que tú. Fui contratado para reestructurar una pequeña empresa naviera al borde de la quiebra. Descubrí que tenía aptitud para el negocio. Hizo una pausa, y me gustó. La idea de construir algo que conectara el mundo. Mientras me llevaba a casa en su auto con chofer, me di cuenta de que había disfrutado genuinamente de su compañía. No había sentido la necesidad constante de vigilar mis palabras, de esconderme. Era refrescante. Gracias por la cena, dije, cuando el auto se detuvo frente a mi edificio. El placer fue mío. Dudó un momento. Estaré en París con frecuencia durante los próximos meses mientras establecemos nuestra nueva oficina europea. Me encantaría volver a cenar contigo. Lo miré sopesando los riesgos. Me gustaría eso, dije finalmente. Durante los 3 meses siguientes, Tanner y yo desarrollamos una rutina. Cada vez que visitaba París, cenábamos juntos. Nuestras conversaciones se extendían desde finanzas hasta filosofía, literatura y viajes. Nunca presionó por más información personal de la que estaba dispuesta a dar, y aprecié su respeto por mis límites. Una noche, mientras cenábamos en la terraza de un restaurante con vista a la Torre Eiffel, me hizo una propuesta inesperada. Isabela, he estado impresionado con tu trabajo desde que nos conocimos, comenzó, con una seriedad que captó mi atención. Me gustaría ofrecerte un puesto en Atlantic Meridian. Parpadeé sorprendida. ¿Qué tipo de puesto? Directora de análisis estratégico para nuestras operaciones europeas. El puesto se basaría en nuestra oficina de París con
Viajes ocasionales. El salario que mencionó era 3 veces lo que ganaba en Lambert Financial. Es una oferta generosa, dije cuidadosamente. Hay algo más, continuó, con los ojos fijos en los míos. Durante estos meses, he llegado a valorar no solo tu mente, sino también tu compañía. Mi corazón se aceleró. No quiero complicar las cosas mezclando lo profesional con lo personal, dijo. La oferta laboral es tuya independientemente de cómo respondas a lo que voy a preguntar a continuación. Hizo una pausa. ¿Me permitirías cortejarte formalmente, Isabela? Su elección de palabras, tan anticuada y respetuosa, casi me hizo sonreír. ¿Cortejarme? Repetí. Sonrió tímidamente. Supongo que es un término pasado de moda, pero quiero ser claro en mis intenciones. Me gustas, Isabela, mucho, y me gustaría explorar si podría haber algo más entre nosotros. El miedo familiar se agitó en mi pecho. ¿Cómo podía confiar de nuevo? ¿Cómo podría saber que no terminaría traicionada una vez más? Como si leyera mis pensamientos, añadió suavemente. No espero una respuesta ahora, y entenderé perfectamente si prefieres mantener nuestra relación estrictamente profesional. Tomé un sorbo de vino, pensando. En el año desde mi escape, había construido una vida nueva, un cascarón protector. Tanner Reed representaba un riesgo para ese cascarón, cuidadosamente construido, pero también representaba algo más, la posibilidad de un futuro que no había permitido imaginarme. Aceptaré el trabajo, dije finalmente. En cuanto al cortejo, me gustaría ir despacio. Su sonrisa fue cálida. Despacio suena perfecto. El romance con Tanner se desarrolló gradualmente durante los siguientes 6 meses. Fue paciente y considerado, nunca presionando por más de lo que estaba lista para dar. Cuando finalmente le compartí fragmentos editados de mi pasado, un matrimonio abusivo del que había escapado, mostró una comprensión que me conmovió profundamente. Todos tenemos cicatrices, Isabela, dijo, tomando mi mano suavemente. Las tuyas no te hacen menos hermosa a mis ojos. A medida que pasaba el tiempo, el miedo comenzó a disminuir. Aprendí a confiar de nuevo, no ingenuamente como antes, sino con los ojos abiertos. Tanner era un hombre complicado con sus propias inseguridades y fallos, pero también era fundamentalmente honesto de una manera que EMTT nunca había sido. En nuestro primer aniversario, me llevó a un crucero privado por el Mediterráneo, en uno de los yates más pequeños de la empresa. Bajo un cielo estrellado en la costa de Santorini, me pidió que me casara con él. No necesito una respuesta. Ahora, dijo, sosteniendo un anillo de zafiro que brillaba bajo la luz de la luna. Solo quiero que sepas que te amo, Isabela Chen, y me encantaría pasar el resto de mi vida contigo. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras miraba a este hombre que había llegado a amar. Sí, susurré. Sí, nos casamos en una ceremonia íntima en la costa francesa 3 meses después. Adoptamos un acuerdo matrimonial que me otorgaba independencia financiera completa, una lección que había aprendido dolorosamente. La vida como la esposa de Tanner Reed me introdujo en un mundo de privilegio que una vez habría parecido inalcanzable. Viajes en el jet privado de la compañía, casas en 3 continentes, invitaciones a eventos de élite. Sin embargo, mantuve mi posición en Atlantic Meridian, insistiendo en hacer mi propio camino profesional. Mi experiencia floreció y con el tiempo me convertí en una ejecutiva respetada por derecho propio. Fue durante un evento benéfico en Nueva York, 3 años después de mi fuga, cuando finalmente sucedió. Estaba de pie junto a Tanner, charlando, con un grupo de inversores cuando lo vi. EMTT, más delgado que en mis recuerdos, con líneas de estrés grabadas en su rostro. Estaba trabajando como camarero. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación. El shock pintado en su rostro cuando me reconoció fue casi cómico. Dejó caer la bandeja de copas de champán que sostenía, el estruendo causando que todas las cabezas se giraran. ¿Estás bien, amor?, preguntó Tanner, notando mi repentina tensión. Respiré profundamente y sonreí, entrelazando mis dedos con los suyos. Perfectamente bien, respondí. Solo acabo de ver a un fantasma del pasado. Mientras nos retirábamos del evento más tarde esa noche, noté a EMTT observándome desde la periferia. No había miedo en mi corazón, solo una extraña sensación de cierre. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Tanner mientras nuestro auto se alejaba. Recosté mi cabeza en su hombro. En realidad no, dije. Algunas historias son mejor dejarlas en el pasado. Miré por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas. La chica asustada abandonada en una gasolinera había desaparecido hace mucho tiempo. En su lugar estaba una mujer que había aprendido que a veces la mejor venganza realmente es simplemente vivir bien. Y yo estaba viviendo extremadamente bien.